familia hispana de High Point Church aquí en Orlando, Florida. También a nuestros amigos y hermanos en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Guatemala y en otras partes también de Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro segundo servicio en español. Mi nombre es Mario Jiménez, uno de los pastores aquí en High Point. Y quiero invitarles a que nos pongamos en una actitud de alabar al Señor. Sabemos que esta situación sigue siendo descontrolada, que no podemos entender lo que está pasando, pero sabemos que tenemos un Dios que permanece firme y que sigue reinando. Vamos a alabarle independientemente de cuál sea nuestra situación en este momento, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.
nuestro Dios, llamarte nuestro Salvador, el Dios omnipotente, la única fuente de todo gozo y de toda paz en medio de las tormentas de la vida. Gracias, Cristo, porque tú reinas por toda la eternidad. Amados, bendecidos somos nosotros, que en medio de la prueba tenemos un Dios inconmovible, una roca que nunca va a ser destruida, sino que permanece por todos los siglos y por toda la eternidad. Gracias a estos jóvenes que nos acompañan una vez más. Demasiado duro. Thank you. Dios es bueno, independientemente de cuál sea la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Gracias a cada uno de ustedes que la semana pasada nos acompañó en nuestro primer servicio en español aquí en la iglesia de High Point Church Orlando. Mi nombre es Mario Jiménez y en nombre de toda la familia de High Point aquí en Orlando le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos vio la semana pasada, que nos acompañó, a aquellos que también compartieron el video con sus amigos. Créanme que estamos más que honrados de ser un instrumento de bendición para cada uno de ustedes. Y yo sé que en estos tiempos donde muchos de nosotros tenemos más tiempo libre, tenemos la tentación, y de hecho no es una tentación, es una oportunidad de ponernos al día con esas series que vemos en Netflix, en Disney Plus, en cualquier vía que usted vea películas. Yo soy una de esas personas que me gusta ver películas en el idioma original y muchas de ellas están en inglés. Eso me ayuda a entender un poco mejor el idioma que estoy viviendo y aprender también qué es lo que está diciendo. Pero todavía yo no estoy al nivel de entender completamente lo que los actores están hablando y por eso utilizamos subtítulos. Pero una de las experiencias más frustrantes que una persona como yo puede experimentar es cuando los subtítulos no están en coordinación con lo que los actores están hablando. Esa experiencia destruye totalmente el placer de ver una buena película, porque uno no sabe qué es lo que está pasando. Y yo sé que en estos días en los que nosotros estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad y tratando de reconciliar lo que nosotros sabemos acerca de Dios con nuestra experiencia personal actualmente, o con lo que estamos viendo en las noticias, o con la situación económica actual, nos preguntamos, ¿será que lo que yo creo acerca de Dios es cierto o que lo que yo estoy viviendo es una mentira? No sé si me estoy dejando entender. Es como que no podemos ver completamente por qué razón lo que sabemos acerca de Dios no corresponde a lo que está pasando hoy en día. Quizás para muchos de ustedes la situación ha empeorado desde la semana pasada. Quizás los ahorros ya se están agotando. Quizás sentimos miedo, temor, pánico porque nos hemos dado cuenta de que estamos siendo más vulnerables cada día a esta pandemia del coronavirus. Ya no es algo que nos afecta mentalmente, quizás conocemos a alguien que ha sido infectado por el virus y tenemos miedo, tenemos pánico, pero aún así estamos creyendo que Dios es nuestro guardador, estamos creyendo que Dios es quien nos ama y que sin importar lo que estamos viendo, Él va a seguir siendo nuestro Dios y nuestro Salvador, el único que reina. Pero tenemos dudas, tenemos preguntas y no podemos entender totalmente cómo es posible que si Dios nos ama, está permitiendo que esto suceda. Y yo quiero ir directamente al punto con esto. Hay personas que se preguntan si esto es un juicio de Dios, si esto es un castigo divino, y la respuesta es que no. Es más probable que es simple y sencillamente las consecuencias de nuestras acciones como sociedad, como mundo. Y no podemos culpar a Dios por eso. O sea que en esos momentos, cuando estamos luchando para reconciliar quien creemos que Dios es y lo que Él ha dicho con nuestra realidad actual, yo quiero que tú entiendas lo siguiente, y es que cada día nosotros podemos venir delante de Dios con esas preguntas. Y es por eso que este título del mensaje sigue siendo el mismo. Dime por qué. Esta es la segunda parte de la serie en la que estamos leyendo el libro de Habacuc. Y mi primera idea es la siguiente, y es que cuando estamos tratando de entender lo que Dios está haciendo, nuestra fe debe abrazarse a la promesa que Dios nos ha hecho. La fe se abraza a la promesa que Dios nos ha hecho.
independientemente de lo que estamos viendo, aunque no haga sentido, nos abrazamos a Dios y a su promesa a través de nuestra fe. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, porque luego de que Dios le habló al profeta y le dijo que iba a traer a los caldeos para entonces castigar a Judá, eso le produjo más cuestiones, le produjo más preguntas. Y si usted me acompaña al primer capítulo de Habacuc, vamos a leer en el versículo 12. En la versión internacional dice lo siguiente: Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Algunas otras versiones dicen, no moriremos. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre las mallas, y si así se alegra y se regocija. Por lo tanto, ofrece sacrificios a sus redes y quema incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. ¿Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones? Esta es la pregunta que el profeta Habacuc le hace a Dios luego de escuchar cuál era su respuesta a la primera pregunta que él tenía. Recordemos que Habacuc está profetizando en un tiempo donde Judá ha sido corrompida, la sociedad está llena de violencia y de impiedad y de todas esas cosas malas, y Dios parece que no está haciendo nada. Habacuc se queja y le dice, Señor, ¿será posible que tú no hagas nada? Que yo siga clamando a ti y tú no hagas nada. Y eventualmente Dios le responde y le dice que él va a castigar a Judá a través de los caldeos. Entonces leemos aquí la segunda pregunta del profeta. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta de que antes de que Habacuc comience a preguntarle a Dios qué es lo que está sucediendo, él trata de reconciliar en su mente quién es Dios. Él comienza diciendo, Dios, si tú eres eterno, yo me imagino que entonces tú sabes lo que ha pasado con el pueblo inmediatamente después de que no castigues. Él dice, Señor, si tú eres santo, yo estoy seguro entonces de que no vas a pecar en tu acción hacia tu pueblo. Yo sé que tú eres justo, Dios, y por esa razón es que tú estás levantando a los caldeos, a los babilonios para castigarnos. Yo sé que tú eres mi roca y que eres inconmovible y por esa razón nosotros no moriremos. Pero dime algo, Señor. ¿Será posible que un Dios santo, misericordioso, tan bueno como tú, utilice a un pueblo peor que nosotros para hacer justicia? ¿Será posible que tú sepas lo que estás haciendo, Señor? Yo creo como que tú no estás entendiendo cuál es nuestra situación actual. Es cierto, nosotros somos malos. Tenemos motivos para que tú nos castigues, pero en serio, ¿vas a usar a los babilonios para castigarnos, Señor? Y Habacuc está luchando con estas ideas. Él está confundido. Él no logra entender a Dios. Seguramente nosotros hoy en día estamos en la misma posición. Es posible que hayamos escuchado todas esas buenas palabras de Dios. Es posible que hayamos escuchado todas esas veces que nos dijeron, Dios es bueno, Él quiere bendecirte, Él quiere prosperarte, y ahora vamos a nuestra nevera y está vacía. Es posible que hayamos escuchado todas esas veces donde dice que Dios no dejará en vergüenza a aquellos que buscan refugio en Él y no tenemos un empleo. Es posible que hayamos visto todas las cosas que Dios ha hecho por alguien más que no se lo merecía en nuestros ojos y ahora estamos paralizados de miedo, pánico por la situación de este virus. ¿Será Dios injusto? ¿Será que Dios se regocija con el dolor de su pueblo? ¿Será que Dios se olvidó de sus promesas? Habacuc tiene todas esas preguntas y es la misma situación que cada uno de nosotros tenemos. Y aunque lo parezca, él se da cuenta de que Dios no es injusto. Dios no ha cambiado de parecer,
Dios no se levantó hoy diciendo que te ama y mañana dice, voy a pensarlo de nuevo. Dios no cambia, Dios es una roca inconmovible. Y Habacuc está dándole mente a esto. Habacuc está luchando con estos pensamientos. Y eso es lo que nosotros deberíamos también estar haciendo en este momento. Tratando de ver por qué razón estamos donde estamos hoy en día. Y si nos estamos confundiendo porque lo que sabemos acerca de Dios no se corresponde con nuestra realidad, en medio de todo eso, recuerden, nuestra fe se abraza a la promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vemos en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 1, ¿cuál fue la postura del profeta ante ese momento? Habacuc 2:1 dice lo siguiente: y el Señor dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Habacuc se dio cuenta de que posiblemente el que estaba equivocado era él. Él dijo, hay aspectos de Dios que yo no entiendo ahora mismo y es por eso que yo no puedo reconciliar en mi mente, descifrar, interpretar mi realidad correctamente. Estoy seguro de que hay algo de Dios que yo no entiendo y entonces se puso en una actitud de un estudiante, humilde, atento, pendiente. Él se dio cuenta de que en ese momento lo mejor que podía hacer era esperar a que Dios respondiera a sus preguntas, porque al final el que estaba equivocado no era Dios, no era que Dios había cambiado, era él que necesitaba entender a Dios de una forma distinta. En estos días donde muchos estudiantes están siendo forzados a estudiar en línea, yo tuve varias de esas experiencias cuando estaba estudiando teología y necesitaba estudiar videos a través del internet. Pero en estos días es un poco más complicado. Yo conozco una maestra que ella estaba tratando de explicar una clase de matemáticas en la pizarra a través de Zoom o de una de esas plataformas. Y la ecuación en su pizarra estaba de forma correcta, pero los estudiantes la estaban viendo al revés. Ahora, esos estudiantes tienen dos opciones en ese momento. Ellos pueden decir, yo creo que mi maestra no sabe lo que está haciendo. Yo creo que mi maestra se equivocó. Ella no se está dando cuenta de que nosotros no estamos entendiendo. Mi maestra realmente no merece que nosotros sigamos estudiando con ella. Nuestra maestra se equivocó. O los estudiantes pueden hacer lo siguiente. Yo creo que ella está haciendo todo lo posible para que nosotros entendamos esta ecuación. Seguramente nosotros tendremos que seguir estudiando por nuestra cuenta. A lo mejor voy a tener que poner la pantalla enfrente de un espejo para poder verla correctamente, porque yo sé que mi maestra está haciendo todo lo posible para que yo la entienda. Mi maestra está en lo correcto. Quien debe de hacer un esfuerzo para entenderla soy yo. Mis amados, usted y yo tenemos la misma oportunidad hoy en día cuando estamos confundidos acerca del carácter de Dios y los métodos que Él está utilizando para ayudarnos a crecer y ser mejores y ser una nueva creación. Podemos quejarnos de que Él no sabe lo que está haciendo y desconfiar de Él. O podemos decir, Señor, por favor enséñame porque yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Yo estoy seguro de que hay algo en tu palabra que yo no he visto todavía. Voy a estar pendiente, Señor. Háblame. Hazme entender tus caminos porque yo sé que tú me amas. Y aunque esto no haga sentido, aunque esto no tenga sentido, aunque esto me duela y tus métodos me provoquen sufrimiento, Señor, yo voy a pausar, voy a pararme, voy a ponerme quieto para que tú me hables, para que tú me enseñes cuál es la situación que yo no estoy viendo todavía, cuál es el aspecto tuyo que todavía no puedo comprender completamente. Y es por eso que la oración es tan importante. Y eso es lo que hizo Habacuc. Habacuc se detuvo, dijo, yo voy a estar pendiente, porque yo sé que al fin y al cabo no eres tú el que está equivocado, soy yo. Antes de leer los siguientes versículos, yo sé que muchos de ustedes conocen a mi esposa Katie. Katie y yo tenemos ya 2 años de casados, pero en ese tiempo en el que nosotros estábamos saliendo y ya estábamos hablando sobre el compromiso que íbamos a hacer para el matrimonio, ella me enviaba fotos de unos cuantos anillos y decía,
este es el estilo que a mí me gustaría tener, pero no sientas ningún tipo de presión. Si yo ni siquiera necesito un diamante, con cualquier regalo, con cualquier anillo que tú me des, yo voy a estar contenta porque viene de parte tuya. Y eso para mí fue algo de mucha calma, porque obviamente yo no tenía el dinero para comprar un diamante de verdad. Yo creo que ni siquiera tenía el dinero completo para comprar un anillo. Y aún así, yo quería casarme con ella y entonces hablé con su tía. Su tía es una gemóloga, una joyera, una de esas personas que trabajan con diamantes, con piedras preciosas y que forman piezas de joyería. Y ella me recomendó una piedra llamada iolita o violeta. Y esta piedra tiene la peculiaridad de que se parece a un zafiro azul, pero no es un zafiro, es más única que un zafiro. Pero tiene la peculiaridad de que si uno la mira desde un punto de vista, parece un azul claro. Si la vemos desde otro punto de vista, parece un azul marino, oscuro. A veces nosotros vemos el anillo actualmente y se ve como púrpura, oscuro, casi negro. Y de vez en cuando, dependiendo de la luz, se ve casi transparente. La piedra no cambia de color. Lo que está cambiando es mi posición a la vez que estoy viendo el anillo y por eso lo veo de forma diferente. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor no ha cambiado su carácter. Dios no ha cambiado su forma de ser. Dios no ha cambiado de naturaleza, de realidad. Quienes cambiamos de vez en cuando somos nosotros. Y cuando tomamos una actitud humilde de decir, yo sé que hay cosas de Dios que yo no entiendo, entonces podemos verlo de una forma distinta y entenderlo más profundamente. Es una realidad que ya existía, pero que todavía no habíamos visto, porque estábamos viéndolo desde el ángulo distinto. Cuando vemos a Dios desde ese punto de vista, entonces podemos entenderlo mejor. Y es por eso que Habacuc escuchó una respuesta. Versículo 2 del capítulo 2 dice así: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, o para el que la lea corra con ella. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Escribe la visión. No sé cuánto tiempo Habacuc tuvo que esperar para que Dios le respondiera, pero Dios le respondió. Y cuando Dios le respondió, fue con una orden al principio, le dijo, escribe la visión, porque vendrán tiempos difíciles, posiblemente van a tener momentos donde otras personas necesitarán lo que tú estás viendo. Escribe la visión para que desde que la puedas ver, puedas ser fortalecido y puedas compartir el mensaje con otras personas. Cuando nosotros esperamos pacientemente en el Señor, Él nos permite ver cosas que estaban ocultas anteriormente. Cuando esperamos en Él y tomamos una actitud humilde de decir, yo sé que hay cosas que yo no entiendo, entonces Dios nos habla y nos responde. Y eso fue lo que hizo con el profeta Habacuc. Lo primero que le dijo es, escribe la visión. Y luego le dice algo muy importante, que eso debe de tocar cada uno de nuestros corazones. Dios les dice, aunque la visión tarde, se cumplirá. Aunque la visión tarde, se cumplirá. Eso es en el versículo 3. Él dice así, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. La visión tiene una fecha de vencimiento. La solución a nuestros problemas tiene una fecha de vencimiento. Nuestra apatía, nuestra depresión, nuestro problema, nuestro dolor tiene una fecha de vencimiento. Este virus y este toque de queda y esta cuarentena tienen una fecha de vencimiento. Dios está trabajando y esa visión se va a cumplir. La pregunta es si tú estás viendo lo que Dios está haciendo. Si no lo estás viendo, entonces haz lo mismo que Habacuc. Mantente alerta porque Dios está hablando, Dios está haciendo algo que mucha gente no va a creer, porque Dios es fiel y sigue siendo el que reina por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. ¿Y cuál es la visión entonces que Dios le da a Habacuc? Yo voy a leer solamente el versículo 4, pero esta visión termina en el versículo 20.
El versículo 4 es uno de esos versículos que son sumamente famosos. Es uno de los versículos que más personas conocen, especialmente si tenemos tiempo leyendo la palabra de Dios. Dice Habacuc 2:4 en la nueva versión internacional: el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. El insolente, ¿quién es el insolente? En el tiempo de Habacuc, el insolente era una persona orgullosa, más que nada refiriéndose al pueblo de los babilónicos. Este pueblo que había sido arrasando con toda la tierra, con muchísimas naciones, llevándose gente cautiva hacia su pueblo. Y ellos habían crecido en poder y en fama, y habían hecho de una popularidad, se habían creado una reputación de que ellos eran invencibles, y se convirtieron en personas arrogantes. Y Dios le está diciendo a Habacuc que las personas así no tienen el alma recta, es decir, no son personas aprobadas por Él. Y hoy en día quizás no haya muchas personas así, pero estoy seguro que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sido orgullosos. Porque ser insolentes es simple y sencillamente ser orgullosos. Y cuando somos orgullosos, nos damos cuenta de que podemos resolver cualquier problema con nuestra propia fuerza. Es posible que ahora mismo haya mucha gente diciendo: nosotros podemos salir adelante con nuestra propia fuerza. Nosotros hemos sobrevivido a muchísimos problemas. Esto no es nada. Esta cuarentena no es nada. Pasarme 2 semanas con mis hijos no es nada. Pasarme 2 semanas trancado en mi casa no es nada. No tener un empleo, pero yo tengo ahorros, eso no es nada. Yo tengo todo lo necesario para seguir hacia adelante. Y Dios está diciendo a Habacuc que en este momento una persona insolente no tiene el alma recta, es decir, no ha sido perdonado por Él. ¿Por qué? Porque luego Habacuc recibe la segunda parte y dice que el justo vivirá por su fe. Y cuando nosotros estamos hablando del justo, lo más probable es que algunos de nosotros nos estemos identificando con el justo, porque pensamos que el justo es una persona perfecta. El justo es una persona que siempre ha cumplido todos los mandamientos de Dios. Es una persona que no tiene cola que le pisen. Es como dicen por ahí, una Coca-Cola en el desierto. Ese no es el justo. El justo al que Habacuc se está refiriendo aquí es una persona imperfecta que está caminando con un Dios perfecto. Ser justo no depende de mí, no depende de mis habilidades para cumplir los mandamientos de Dios, no depende de mi capacidad de obedecer a Dios todos los días, no depende de mi reputación, no depende ni siquiera de mi vida de oración, no depende ni siquiera de cuántas veces yo voy a la congregación a alabar a Dios. Ser justo es mi habilidad de confiar en Dios. Lo que me hace a mí estar en una posición correcta con Dios es que yo confíe en Él. Eso fue lo que Pablo entendió cuando escribió en el libro de Romanos que todos, absolutamente todos, hemos pecado y que no hay justo ni siquiera uno. Y luego dice a los Gálatas en su carta, en el capítulo 3, que ninguna persona ha sido justificada, ninguna persona ha sido perdonada por Dios porque haya cumplido todos los mandamientos, porque ninguno de nosotros calificamos, todos hemos pecado. Y Pablo lo que dice es en el versículo 3, en el versículo 11 del capítulo 3, que todos nosotros somos justos cuando confiamos en Dios. Y él toma el ejemplo de Abraham, él toma el ejemplo suyo personalmente, un hombre que había tenido una reputación intachable. Dijo: lo que me justificó, lo que me hizo perfecto delante de Dios, no era el hecho de que yo era perfecto, fue el hecho de que Dios me perdonó porque yo confié en Él. Una persona justa es una persona imperfecta que camina con un Dios perfecto. Y eso simplemente sucede cuando nosotros confiamos en Él. El justo es una persona que confía en Dios. El insolente no tiene el alma recta porque no confía en Dios, sino que confía en sí mismo. ¿Y cuáles serían entonces las consecuencias de confiar en uno mismo? Habacuc sigue escribiendo la visión y Dios describe cuáles son las consecuencias de una persona que sigue confiando en sí mismo, porque son los babilónicos el ejemplo perfecto para eso.
Y Dios describe todas las consecuencias. Y Él dice, ay del insolente, ay del injusto, ay del violento, ay del que roba, el que se hace rico con lo ajeno, ay del que confía en sí mismo o que tiene otros dioses en cuales confiar, porque tienen una consecuencia terrible. Confiar en uno mismo tiene consecuencias terribles. Confiar en otra cosa que no sea Dios tiene consecuencias terribles. Hace tiempo yo estaba viendo un documental de un hombre que fundó una empresa y luego entonces crearon una aplicación mediante la cual las personas podían contratar artistas de forma personal sin un intermediario. Y ellos crearon una idea de hacer un festival en una isla en el Caribe y le iban a llamar el Festival Fire, porque así se llamaba la aplicación. Y de pronto las cosas empezaron a empeorar porque no estaban preparados y el equipo trató de decirle a este joven que debían cancelar o suspender el festival. Pero él dijo, yo no me voy a llevar esos consejos porque ya yo tengo un historial de éxito en el pasado, yo sé lo que estoy haciendo, vamos a seguir adelante, vamos a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, a la hora de la verdad, el festival tuvo que cancelarse porque la situación fue tan difícil de que las personas llegaron allá y no encontraron un lugar donde quedarse, no tenían alimento, no tenían un lugar donde bañarse, no tenían seguridad. Y al final, este joven fue demandado y llevado a la cárcel y tuvo que pagar 27 y pico de millones de dólares. ¿Por qué? Por su arrogancia. Porque cuando nosotros somos orgullosos y nos olvidamos de escuchar el consejo de los demás, cuando confiamos más en nosotros mismos que en Dios, nuestras acciones llenas de orgullo terminan perjudicándonos a nosotros también y a otras personas. Mi amado, yo no sé si tú estás confiando en ti mismo más que en Dios. Pero si es así, que este ejemplo te sirva, que esto te sirva de ejemplo de que tenemos que tomar, que tenemos una oportunidad hoy en día de pedirle perdón por eso, de arrepentirnos y decirle, yo sé que he confiado más en mí mismo que en ti. Ayúdame a salir hacia adelante. Porque nuestra arrogancia tiene consecuencias terribles. Y estos no son momentos para eso. Son momentos para confiar en Dios, aunque no entendamos completamente. Aunque no sepamos qué es lo que Él está haciendo. Y eso fue lo que hizo el profeta Habacuc. Si leemos en el capítulo 3, versículo 2, Habacuc empieza a orar. Y él trae todas esas preguntas que él tiene a Dios. Y él dice, Señor, he sabido de tu fama, de tus obras, Señor. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Y el resto de este capítulo, Habacuc comienza a recordar todas las maravillas que Dios ha hecho antes. Y lo que él está haciendo en ese momento es trayendo todas sus dudas y todas sus preguntas y todas sus confusiones delante de la presencia de Dios y delante de esas cosas que él recordaba acerca de Dios. Y eso es lo que nosotros también podemos hacer hoy en día. Nosotros podemos traer nuestras dudas y nuestras preguntas a Dios en oración. ¿Qué tal si esta semana nosotros tratamos de pasar más tiempo en la palabra de Dios? Tratamos de entenderle más, tratamos de conocerle más para poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y qué es lo que Él está haciendo. Nuestra fe puede ser como un cuadrilátero de boxeo, donde nosotros ponemos todas nuestras dudas y nuestras confusiones en un lado. Y del otro lado tenemos todas las promesas, toda la reputación de Dios, toda su fama. Y decimos, yo sé que mis dudas son muchas. Yo sé que mi confusión acerca de lo que va a pasar con mi vida y con mi familia y en mi querido país, República Dominicana, me están causando mucha molestia. Pero aún así yo sé que la bondad de Dios y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo sé que Dios me ama sin importar todo lo que yo haya hecho, porque ni la muerte, ni la ansiedad, ni la enfermedad, ni los demonios, absolutamente nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo vengo delante de Dios con mis dudas y también vengo con Él y le digo, ayúdame a entender qué es lo que tú estás haciendo. Trae tus dudas
y tus preguntas a Dios en oración. Quizás sean muchas, quizás no recibas una respuesta inmediata, pero te puedo asegurar de que Dios va a probar que Él es quien Él le ha dicho que va a ser. Dios va a comprobar y vas a recordar, porque ya tienes la visión escrita y la puedes consultar anteriormente, has visto su fama. Dios te hablará y ninguna de las cosas que te están preocupando hoy van a permanecer delante de la presencia de Dios, porque Dios no cambia. Y esto fue lo que pasó con el profeta Habacuc. Al final, si tú me acompañas al versículo 17, Habacuc dice, uno de esos versículos que leímos la semana pasada, Habacuc 3:17, él dice, aunque la higuera no dé renuevos, aunque la higuera no produzca fruto, ni haya vides, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi Salvador, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Él da a mis pies la fuerza, la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Eso fue lo que Habacuc entendió en ese momento cuando él pudo luchar en oración por todas esas promesas que Dios le había dado. Y él dijo, es verdad, las cosas van a seguir empeorando, mi situación real ahora mismo no es la mejor, pero yo me regocijaré en el Señor, porque yo he visto su fama, yo he visto que Él me ama, yo he podido entender, Él me ha hecho entender que Él no cambia sin importar cuál sea la situación que yo estoy viviendo hoy. Mi amado hermano, si hoy tú estás confundido o confundida y no logras entender por qué razón Dios está haciendo lo que está haciendo o estás viviendo lo que estás viviendo hoy, yo quiero invitarte a que oremos juntos, a que oremos diciéndole, Padre Celestial, yo estoy seguro de que hay cosas que yo no entiendo acerca de ti, pero ayúdame a entenderlas. Ayúdame a ver cuál es tu fama. Ayúdame a ver todas las maravillas que tú has hecho en el pasado. Ayúdame a recordar las promesas que tú me has hecho acerca de mi futuro. Y aunque hoy mi realidad no sea esa, yo voy a esperar, porque tu visión tiene una fecha de cumplimiento. Yo voy a esperar confiadamente en ti, porque por medio de mi fe, mi vida va a ser diferente. Por medio de mi fe, porque yo confío en ti, tú me ayudarás a salir adelante. No porque yo confío en mí mismo, sino porque tú me amas y yo puedo confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado hermano, porque yo sé que hoy en día, sin importar cuáles sean las preguntas que tenemos, podemos acercarnos a Dios y decirle, Padre Celestial, aquí yo te traigo mis preguntas. Yo sé que ellas no pueden sobrevivir delante de tu presencia. Yo sé que tú me vas a responder. Yo sé que tú me dirás por qué. Yo sé que tú me hablarás. Y es por eso que hoy yo te invito a que compartas este mensaje con alguien más. Y si quieres seguir en contacto con cada uno de nosotros, puedes acompañarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las demás redes sociales. O puedes también descargar la aplicación móvil de High Point en cualquiera de las tiendas virtuales. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar aquí y vamos a seguir aprendiendo más acerca de la presencia, el carácter de Dios, aunque no entendamos por completo todos sus métodos. Que Dios te bendiga mucho y te acompañe durante esta semana. Bendiciones. Aunque yo no lo veo, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Aunque yo no lo veo, tú reinas. Aunque yo no lo siento, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Aunque yo
Dios de